Vamos. Que Dios les guarde grandemente. Yo quería decir hoy algo en relación con dos naturalezas que se dan en el ser humano. ¿Cuáles son estas dos naturalezas? La una es la carnal y la otra es la espiritual. En mi opinión es que casi siempre predomina la naturaleza carnal. Porque nosotros por naturaleza, teniendo en cuenta lo que dice en el Génesis capítulo 8, versículo 21, tenemos la inclinación hacia el mal. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Romanos 7, dice así: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahí están pues las dos naturalezas. En ese capítulo dice, en el versículo 20, porque el pecado mora en mí. O sea, cuando en el ser humano predomina la naturaleza carnal, es porque en él está el pecado. Esto ahora, yo quiero recitar aquí unos versículos, que esto el apóstol Pablo, pues tenía mucha información y él nos va a aclarar pues lo que es una cosa y es la otra, que esto está en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 14. Dice así: no hay pues ya condenación alguna a los que son de Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que a la ley era imposible por ser débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que son según la carne sienten las cosas carnales, los que son según el Espíritu sienten las cosas espirituales, porque el apetito de la carne es muerte, pero el apetito del Espíritu es vida y paz, por lo cual el apetito de la carne es enemistad con Dios, y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y así el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne, que si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu mortificáis a las obras del cuerpo, viviréis. Porque los que son movidos por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos pues la opinión del apóstol Pablo. Él nos aclara muy bien lo que es la carne y lo que es el espíritu. Esto y los que estamos en esta tierra nos tendremos que apercibir del contenido que hay en estos versículos. Por eso si uno lo analiza, uno puede definirse a sí mismo cuál es la naturaleza que hay en él. Lo bueno es que nosotros predomine
la naturaleza espiritual. Para mi entender es el Espíritu Santo. Y ahí concluye al final que los que son movidos por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Por eso es importante que los creyentes nos apercibamos del contenido de estos versículos para que nosotros nos pongamos en camino de la salvación. Por eso, a decir verdad, a mí me dice bastante estos versículos, porque también es cierto que el apóstol Pablo tenía mucha sabiduría, mucha información por parte de Jesucristo. Yo le voy a dar una cita para que entendamos los conocimientos que él tenía. El apóstol Pablo no procedían de él, teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 1, versículos 10 a 12. Dice así: el evangelio que yo predico no lo aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Al ser por revelación de Jesucristo, se entiende que él estaba en lo cierto, él sabía muy bien lo que decía, porque él estaba dirigido por los mensajes que Jesucristo le dio. Por eso, para mí es importante que yo le ponga atención a sus enseñanzas. Por eso nosotros tenemos que estar de acuerdo con esas citas que menciona el apóstol Pablo, para que a ser posible que nosotros ya haya la voluntad, el deseo de lo que él está diciendo en esta parte, no solamente aquí en esta parte, sino en otras partes, que nosotros le pongamos interés. Porque depende nuestra salvación. Si yo me dejo llevar por el Evangelio de Jesucristo, que él justamente pues se dejaba llevar por el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo, como dije anteriormente, es el que le reveló esta sabiduría. Esta sabiduría no la aprendió, como dice, de los hombres, sino de Jesucristo. Hay que tener en cuenta también que el apóstol Pablo era una persona seleccionada para predicar. Si tenemos en cuenta lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, por el versículo 12 en adelante, cuando se le apareció Jesucristo, Jesucristo les dijo cómo era su comportamiento y él acató su palabra y ya de momento ya se puso en oración y en ayuno. O sea que Dios lo tenía destinado para que predicase. Hoy también es posible que a ciertas personas Dios las tenga ya seleccionadas para que divulguen el Evangelio de Jesucristo, para que así la humanidad, aquellas criaturas que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, se pongan en camino de la salvación. Entonces, para que estemos claros que en el ser humano predominan las dos naturalezas, lo importante es que yo esté claro qué significa la una y la otra. Si ahora tenemos en cuenta lo que dice en Gálatas 6, 8, el que siembra en la carne cosecha corrupción, el que siembra en el espíritu cosecha la vida eterna. Ahí estas citas nos tienen que decir bastante. Por eso es importante que yo no siembre la carne. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Romanos por el último versículo del capítulo 6, dice allí: la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Ahí está pues también la comparanza, que nosotros tenemos que seguir la naturaleza espiritual, es decir, el Espíritu Santo. Por eso es importante que el ser humano, en su fe, en su creencia, sea portador del Espíritu Santo. Pero esto no es fácil. Pero si yo escucho el Evangelio de Jesucristo, si en mí hay voluntad de llevarlo a la práctica, entonces eso puede ser una realidad. Por eso, para mí, lo más importante tiene que ser que en mí predomine el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa. Entre las citas que dicen Juan capítulo 16, versículos 12 al 13, y también luego en Juan 14, por los versículos 26, 27, en esas citas dice que nos enseñará todo, nos llevará a la verdad completa. Por eso es importante que nosotros anhelemos el Espíritu Santo,
Hoy los que estamos en esta tierra tendríamos que llegar a esa conclusión para que nosotros no predomine la naturaleza carnal. Y casi siempre yo lo sostengo que en el ser humano predomina la naturaleza carnal. Por eso es importante que yo me aperciba de su evangelio, lo que Dios me inquiete para que en mí predomine el Espíritu Santo. Si también tenemos en cuenta lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: el hombre carnal o natural no puede entender las cosas espirituales. Habrá personas que tendrán grandes conocimientos, sabrán mucho, pero sin embargo en ellos predomina la naturaleza carnal. Por eso esas personas, aunque tengan grandes conocimientos, pero tienen que tener la naturaleza espiritual. Y eso es frecuente en muchas personas que no se dejan llevar por el Espíritu Santo, sino por sus conocimientos. Mis conocimientos son eficaces para yo vivir en esta tierra. La sabiduría que viene de la universidad, no tengo nada en contra de ella. Pero ya cuando esas criaturas mueran, ya terminó esa sabiduría. Mientras que la sabiduría que procede de Dios me conduce a la vida eterna. Hoy los que estamos en esta tierra tendríamos que llegar a esa conclusión. Para decir verdad, esta es mi opinión, son pocas las personas que lo entienden así, porque en ellos predomina la naturaleza carnal. Yo tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento. Yo me puedo analizar a sí mismo si lo que siento dentro de mí, ¿a dónde me conduce? ¿Me conduce a Dios o me conduce a lo que el mundo me ofrece? Si también tenemos en cuenta lo que dice en Eclesiástico capítulo 17, versículo 27 al 29, dice allí: la carne y la sangre solamente tragan el mal. Y yo soy de carne y de sangre. Por eso yo tengo que cuidarme delante de Dios, que en mí no predomine la naturaleza carnal. Esto no es fácil, pero yo cuento con el apoyo, con la misericordia de Jesucristo. Él conoce mis limitaciones, como soy, pero si yo confío en Él, si yo dependo de Él, Él me va a respaldar. Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan 15, versículos 5 y 6, dice: al igual que los sarmientos están unidos a la vid para que den fruto, ustedes y mí no pueden hacer nada. Yo me tengo que unir a Jesucristo. A ser posible, como dice en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo estaba muy claro, dice allí: ser imitadores de mí como de Cristo. Nosotros, si queremos evolucionar, crecer espiritualmente, tenemos que acercarnos a Jesucristo, imitar a Jesucristo. ¿Cómo vivía Jesucristo? Él no pensaba en las fiestas, en las inmundicias, no pensaba en las autopistas, en las camionetas, no pensaba en los aeropuertos, en las inmundicias. Él entendió que tenía que cumplir una misión. Nosotros tenemos que estar claros que hemos venido aquí a cumplir una misión. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Por eso, si yo me acerco a Jesucristo, si en mí hay la voluntad de imitar a Jesucristo, entonces yo me voy a superar. ¿Cómo era la vida de Jesucristo? ¿Cómo Él vivió? ¿Dónde nació? Esto, y los creyentes, quien quiera que sea, incluso las personas que frecuentan la iglesia, tendrían que llegar a esa conclusión. Ya hay veces que los humanos creyentes encontramos diversidad de opiniones para vivir envueltos en lo material. Esa es la fe de muchas personas. Por eso el apóstol Pablo estaba muy claro que él estaba imitando a Cristo. Nosotros también lo tenemos que imitar. Desprendernos de cuantas cosas nos distancian de Dios. Las comodidades, las inmundicias que nos faltan, nos distancian de Dios. Y el ser humano, y en muchos casos, está justificando todo eso. Dios lo permite, pero Dios está en desacuerdo con ese proceder.
Por eso, si yo quiero tener parte con Jesucristo, yo tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento. Que en mí predomine el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a la verdad completa. No es algo que el mundo me ofrece. Y nosotros hay veces que tenemos demasiados argumentos para justificar nuestra vida, muchas veces en desacuerdo con Dios. Dios lo permite, pero yo soy responsable delante de Dios de mi comportamiento. Por eso tengo que estar claro. Lo que Dios me inculque, lo que Dios me haga entender, sobre eso yo tengo que dirigir mi vida. Cuando en mí predomine el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo, para que nosotros no predomine la naturaleza carnal. Este tema se trata de las dos naturalezas. Por eso la naturaleza carnal nos distancia de Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Job 14:4, dice allí, ¿quién sacará puro del impuro? Dice nadie. Por eso yo me tengo que identificar como impuro. Pero en mí tiene que haber el deseo de superarme, de limpiarme. Si yo ya creo en Jesucristo, si tengo comportamiento, ya me estoy depurando. Nosotros tenemos que entender, los creyentes o no creyentes, que nosotros podemos perder mucho o ganar mucho. Depende cómo sea mi comportamiento. Por eso yo tengo que ser movido por el Espíritu Santo. Esto muchas personas quizás les resulta demasiado oscuro, conflictivo, porque en ellos no hay la voluntad de escuchar su palabra y llevarla a la práctica. Por eso ahora es mi momento, mi oportunidad. Lo que Dios me haga entender, lo que Dios me inculque, sobre eso yo le tengo que poner oído y que en mí haya voluntad de llevarlo a la práctica. Dios espera tal comportamiento de mí, pero el ser humano no le da importancia a la palabra de Dios. Se conforma con sus argumentos, su sabiduría. ¿A dónde le conduce? Casi todo el tiempo a lo material, lo consiga o no consiga. Y después, cuando el ser humano tiene lo material, tiene bienestar, entonces busca la inmundicia que nos falta. Por todas las partes del desorden. Cosas así. Cuando la gente va a las discotecas, a los eventos folclóricos, escucha todo eso. Esas criaturas se están distanciando de Dios. Por eso es importante que yo dentro de mí tome una decisión, que para mí lo más importante sea escuchar el Evangelio y que en mí haya voluntad de vivirlo. Esto y los moradores que estamos en esta tierra lo tenemos que entender. Pero el ser humano no siempre lo entiende. Vive lo que quiere, hace lo que quiere, se comporta como quiere, despreciando la palabra de Dios. Yo tengo que estar claro, si analizo estos versículos y otros más, cómo tengo que proceder delante de Dios. Por eso para mí lo más importante tiene que ser Cristo. Como dice en Gálatas 2:20, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La troqueza dice que está en Filipenses 1, versículo 21. Pero en Gálatas 2:20 dice allí, crucificado estoy con Cristo, mas no soy yo, Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en mí antes que todo. Esto todas las personas no lo entienden. Por eso yo tengo que ser imitador de Pablo como él es de Cristo. Él estaba muy claro. Para él lo más importante era Cristo. En Filipenses 3, versículo 7 y 8 dice allí, todo lo tengo por perdida. Todo lo dejé por Cristo.
Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Que para nosotros lo más importante sea Cristo. Antes que lo material. Antes que mis pensamientos, que mi fe, que mi creencia. Cristo. Y si yo lo entiendo así, yo estoy en camino de la salvación. Para mí lo más importante tiene que ser ponerme en camino de la salvación. Todos los moradores que estamos en esta tierra no lo entendimos. Por eso el apóstol Pablo estaba muy claro. Para él lo más importante era Cristo. Para mí también es Cristo. Y Cristo hizo lo posible para que yo llegue a la salvación. Si no fuese por Cristo, por su intervención, el ser humano con su buen comportamiento, su buena voluntad, no podría llegar a la salvación. Cristo pagó un precio muy elevado. Teniendo en cuenta lo que dice en Isaías 53, versículo 4 en adelante. Por sus llagas hemos sido sanados físicamente y espiritualmente. Dios cargó en Jesucristo todas nuestras iniquidades. Nosotros siempre venimos arrastrando nuestras iniquidades, nuestras inmundicias. Por eso, cuando en mí abunda eso, ahí predomina la naturaleza carnal. El ser humano tiene que estar claro. Si el ser humano es dirigido por el Espíritu Santo, no se va a involucrar en eso. Si no, el ser humano está perdiendo el tiempo en esta tierra, porque en él predomina la naturaleza carnal. Por eso ahí está la demostración de las dos naturalezas. Por eso habrá en mi momento, mi oportunidad, que lo que Dios me haga entender, que en mí haya voluntad de llevarlo a la práctica, para que esta vida que Dios me ha concedido sea eficaz, no sea vana. Para muchas personas, millones en esta tierra, su vida no va a tener sentido delante de Dios, porque se han arraigado a lo que el mundo les ofrece, pasajero y engañoso. Jesucristo me ofrece la salvación. Estos los que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, tendría que llegar a esa conclusión. Pero es verdad, son pocas las personas que lo entienden, porque en el ser humano predominan sus pensamientos, sus ideas, sus mentiras, sus argumentos, una serie de cosas que venimos arrastrando. Ahí están precisamente la naturaleza carnal. Por eso yo tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento, que lo que el mundo me ofrece, lo que sea impedimento para agradar a Dios, yo me desarraigue de todo eso. Dios quiere que lo entienda, que yo le dé crédito a su palabra, que en mí haya voluntad de llevarla a la práctica. Todo estriba en escuchar el Evangelio y vivirlo. Y entonces la vida que Dios me ha concedido va a tener éxito. Para muchas personas el éxito es lo intelectual, hasta cierto punto tiene sentido, lo material. Con eso se conforman, pero eso solamente sirve para esta tierra, para esta vida. Mientras que si yo agrado a Dios, si yo me preparo para el día de mi partida, voy a estar una eternidad allí sin sufrimiento. Aquella criatura que no viva la palabra de Dios va a estar una eternidad allí en sufrimiento. Dios no quiere eso. Dios no quiere ese comportamiento de nosotros. Dios quiere que lleguemos a la salvación. Por eso yo sostengo que la salvación es individual. Yo tendré que rendir cuentas a Dios de mi comportamiento. Usted también. Aquella otra persona. Por eso el ser humano tiene que entender que se encuentra aquí para amarle a Dios, servirle a Dios, cumplir una misión. Si yo me dejo llevar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a mí no me lleva a las inmundicias, me lleva a la verdad, a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. El que venga vino caminará en tinieblas. Así dice en Juan 8, versículo 12. En el Salmo 27, versículo 1 dice allí: Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si yo me dejo llevar por su palabra, si en mí hay voluntad de vivirla,
entonces en mí va a brillar la luz. En esta tierra hay mucha oscuridad, porque el ser humano prefiere la oscuridad que prefiere la luz. Yo lo tengo que entender así. Ahora es mi momento, ahora es su momento. Cuando usted tenga la oportunidad de ver esto, escuchar esto, no solamente para mí, también para usted. También al decir todo esto, también a mí me compromete a vivir el Evangelio, no solamente para usted. Por eso yo tengo que estar claro, como dice en el Salmo 95, versículos 7 y 8, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted escucha esto, si Dios le dice algo en relación con la fe, ahora es su momento de que usted le ponga atención, que usted reciba la palabra, para que en usted se dé el cambio, la transformación, el renacer, para que no pertenezca a este mundo, que hay tanta basura, tanta inmundicia, violencia, una serie de cosas. Y en la actualidad, muchas personas, creyendo o no creyendo, frecuentando la iglesia o no frecuentando la iglesia, están involucradas en todo eso. Por eso a Dios me compromete a mí, lo poco o mucho que Dios me ha inculcado, que yo lo divulgue aquí, para que usted tenga la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Usted sabe en su interior, si le ha puesto atención a este relato, si en usted domina la naturaleza carnal o la espiritual. Usted tiene que estar muy claro, porque la palabra de Dios es muy clara y nos hace entender cómo debemos de proceder. Dios quiere que yo tenga comportamiento, que en primer lugar mi vida la ocupe Dios. Esto todas las personas no entienden, porque lo material puede ser el impedimento. La gloria de esta tierra, los proyectos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, para mí el proyecto más grande es servir a Dios. Que Dios esté en mi vida, que yo esté dispuesto a vivir para agradar a Cristo. Que eso es lo que refiere el apóstol Pablo. Para él lo importante era Cristo, Cristo moraba en él. Él estaba muy claro. Yo también tengo que estar claro, si yo quiero tener parte con Jesucristo en su reino, que para mí lo más importante sea Cristo, que yo me deje llevar por su evangelio. Esto todas las personas no lo entienden. En esta tierra estamos muchos moradores, pero todos no llegan a esa conclusión. Porque ellos en la palabra de Dios no le dice nada. Ojalá que usted, cuando tenga la oportunidad de escuchar esto, le diga algo. Si usted reflexiona en lo que yo he estado aquí redactando, yo no soy más inteligente que usted, no soy más santo que usted, pero Dios me compromete, lo que Dios me inculca, lo que Dios me inquieta, que lo divulgue. Como dice en 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo estaba muy claro: ay de mí si no predico el evangelio. Para él lo importante era predicar, servir a Jesucristo. Para usted, lo quiera entender o no, tiene que ser el proceder del apóstol Pablo. Ahora es un momento de su oportunidad, de que usted reflexione y analice si usted se deja llevar por la naturaleza carnal o por la espiritual. Dios quiere que usted lo entienda, y cuando usted se deja llevar por la naturaleza espiritual, va a sentir gozo, va a sentir paz. Hoy muchas personas en su fe, en su creencia, que sienten fracaso, frustración, confusión, enemistades, no sienten los frutos del Espíritu Santo. En Romanos 14:17 dice ahí: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Él estaba muy claro. En él predominaba eso, en su fe. En mi fe también tengo que estar claro que se tienen que dar los frutos del Espíritu Santo. Si no se dan los frutos del Espíritu Santo, entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Y hoy una multitud de personas, en su fe, en su creencia, en sus argumentos, están perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios no le dice nada. Y para sentirse bien, aparentemente, tienen que buscar las inmundicias, los recreamientos, las perversidades, para llenar ese vacío que hay dentro de ellos. Yo creo, esta es mi opinión,
que siempre en el ser humano hay un vacío y cada uno tendrá su lógica para llenarlo, algunos en los proyectos, otros en el intelecto, en la gloria, y acumulan todas esas cosas y aún les falta algo, se sienten inconformes, para mi entender. Una persona que se siente inconforme no es feliz, le falta a Dios. Si tenemos en cuenta lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice allí: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, sean humildes, porque mi carga ligera mi yugo llevaré. Ahí está la respuesta. Y Dios nos puede consolar, Dios nos puede confortar, si yo creo en Jesucristo, si yo me acerco a Él, si para mí lo más importante es Cristo. Yo tengo que llegar a esa conclusión. Que le diga: Señor, yo quiero que tú me orientes, yo quiero humillarme ante ti. Si hoy los humanos, tanta tribulación que hay por todas partes, volviesen a Dios, o nos volviésemos a Dios, Dios tendría misericordia, porque Dios es misericordioso. Nosotros los humanos no somos tan misericordiosos con nuestros compatriotas, pero Dios es misericordioso y Dios quiere confortarnos, que vivamos en paz. Hoy muchas personas no tienen paz porque no se han vuelto a Dios. Cuando el ser humano se vuelva a Dios, se reconcilie con Dios, Dios tendrá misericordia. Pero el ser humano no llega a esa conclusión. Se deja llevar por sus pensamientos, por sus ideas. Mis pensamientos, mi fe, mi prudencia, tiene que estar arraigada al Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión. Si Dios ha dejado su palabra, es porque el ser humano necesita escuchar y vivirla. Y cuando eso lo lleva a la práctica, va a sentir la presencia de Dios, va a tener paz. Pues muchas personas no tienen paz. Cuando esas personas recapaciten, se humillen, le den cabida a Dios, Dios tendrá misericordioso. Pero el ser humano lo entiende así, y Dios respeta mi libertad. Pero eso es responsable delante de Dios de mi comportamiento, porque Dios ha dejado un modo de vida. Tenemos su palabra, sus argumentos, para que yo me dirija por eso. El ser humano, quien quiera que sea, lo quiera entender o no, siempre necesita la dirección de Dios. Y aquella criatura que está rechazando su palabra, está rechazando la salvación, está rechazando a Dios. Esto y los morados que estamos en esta tierra tendremos que entender así. Pero es verdad, esta es mi conclusión, son pocas las personas que lo entienden, que tienen que depender de Dios, porque el ser humano no está aquí por su propia voluntad, el ser humano está aquí por voluntad de Dios. Y Dios quiere que yo tenga comportamiento. No es el comportamiento que me imponen la propaganda, los políticos, las perversidades, la música mundana, los otros, las fiestas, las bebidas alcohólicas, una serie de cosas que nos distancian de Dios. Nosotros los humanos tenemos que llegar a esa conclusión.